Hola, un saludo a todos. Este es el podcast de Singular en Costa Rica. Vayan y hagan. Y bueno, mi nombre es Diego Araya. Hoy me acompaña también Ernesto Alfaro. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? ¿Pura vida? Qué bueno. Hemos estado en una serie muy chiva que iniciamos con el episodio 69 y ahorita estamos en el episodio 75. Y hemos estado hablando de estas 7 prioridades que hemos estudiado en Juan 17. Y ya hoy vamos por esta prioridad número 5, ¿ves? Y antes de iniciar con esta prioridad, quisiéramos repasar. Primero, comentarles que están disponibles los otros episodios. Así que desde el episodio 69 tuvimos una introducción del Evangelio de Juan, sobre todo en el contexto, pues, de Juan 17, que está al final, antes de ser apresado. Es un episodio muy emocional para Jesús, de despedirse, de anunciarles varias cosas, y él es el que han llamado la oración sacerdotal. Y después en el episodio 70 comenzamos a ver cada una de estas prioridades, cosas prácticas de un hacedor de discípulos que Jesús nos modela. Episodio 70 hablamos de presencia, ¿te recuerdas que comentamos? Sí, que tenemos que ser presentes. Jesús fue presente para sus discípulos. Él vino a este mundo como un hombre y estuvo presente para ellos. Estuvo presente en todo lo que significa la vida, ¿verdad? Sí. No solamente estuvo presente en una sinagoga con ellos, en una iglesia. No, estuvo presente en la vida. Ellos caminaron con Jesús, compartieron con Jesús. Y aprendemos a ser presentes también en la vida de esas personas en las que estamos invirtiendo nosotros, ¿no? Entonces, sí, la importancia de ser presentes, pero con un objetivo, con el presente para poder nosotros mostrar a Cristo a través de nuestras vidas, tratar de nosotros poder reflejar a ese Cristo que vive en nosotros en las vidas de esas personas. Así es. Es difícil ser influyente si no estás ahí. Claro. ¿Verdad? Episodio 71 hablamos de un Jesús que comparte, pero ¿qué compartió Jesús con sus discípulos? La palabra. Y vemos cuántas veces Jesús utilizó lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Para ellos era la Torá. Utilizó muchísimas veces en sus enseñanzas la Torá para poder enseñar a él quién era, a sus discípulos quién era él. Y bueno, aprendemos nosotros a enseñar la palabra. Y sí hablamos un poco de poder enseñar la palabra, pero que sea relevante también, ¿no? A veces nosotros caemos en ser más, en el hacer discípulos, en enseñar un currículum, ¿verdad? Un librito que nos dan, pero poder nosotros utilizar eso, que son herramientas buenísimas, pero que sean relevantes también para las vidas de esas personas en las que nosotros queremos invertir, ¿no? Claro, la palabra de Dios como un elemento ahí innegociable, diría yo, de hacer discípulos. Esa verdad debe estar ahí, obviamente, de la palabra de Dios. En el episodio 72 hablamos de la oración, ¿verdad? Que esta es una prioridad importante. ¿Qué vimos de la oración? Yo creo que Jesús nos enseña con todas las veces que Él estuvo orando. Juan 17 es orar, Él orando por sus discípulos. Yo creo que nos enseña a saber cuál es nuestra posición en esto de hacer discípulos. Nosotros no somos el Espíritu Santo, no somos Dios, no somos Jesús. Yo creo que eso es la dependencia que nosotros debemos de tener en Dios al hacer discípulos, reconociendo que Él es el que hace la obra en las personas. Sí, qué bueno que podamos modelar una vida de oración. No solo modelar, sino también constantemente orar por esas personas con las que estamos pasando tiempo juntos. Episodio 73, hablamos de protección, cómo Jesús nos modela protección. Sí, y aquí también hablamos de varias formas en cómo Jesús nos protegió, ¿verdad? O cómo Él protegió a sus discípulos, ¿verdad? Y son formas que también nosotros podemos imitar también. Uno, reconociendo de que hay una protección divina, que solo Dios la va a poder hacer, y por eso ahí es donde comenzamos a ver cómo se entrelazan estas prioridades, ¿verdad? Orar por esa protección, pero también hay algunos, estudiamos 3, 4 puntos muy específicos de cómo nosotros también podemos ver a Jesús que protegió y nosotros también, ¿verdad? Involucrando también la presencia. No vamos a poder proteger si no hacemos presentes en la vida de ellos y nos damos cuenta de algunas áreas que tal vez Dios nos invita a ser parte de esa protección que Él está dándoles a los discípulos. Claro, un buen hacedor de discípulos observa en las áreas o en las formas o en las posibilidades en que alguien podría tropezar con o desviarse de y en parte nos toca cuidar a esta gente, como vos decís, siempre con la prioridad de que Dios de por sí es el soberano que nos cuida y nos guarda a todos. Y también, que fue el último episodio, en el episodio 74 hablamos del envío, un Jesús que en un sentido muy práctico modeló, pero también para enviar. ¿Qué hablamos en ese tema? Sí, es ser intencionales. Estamos haciendo discípulos para en un momento determinado, cuando ya ellos crezcan y cuando ya
Dios hace la obra en ellos, enviarlos también a ser discípulos, ¿verdad? Y yo creo que eso es parte de ser misional en el hacer discípulos, llegar y pensar en que, hey, yo estoy haciendo esto, estoy invirtiendo todo lo que estoy invirtiendo en las vidas de estas personas, pero con un objetivo claro. Ellos van también a ser hacedores de discípulos, ¿verdad? Y en un momento determinado vamos a enviarlos a ser discípulos también, ¿no? Así es. Y es parte de ese proceso de ser y eventualmente movernos y hacer. Entonces, el envío es parte del proceso. Y alguien dirá, pero de todos, claro. Todos fuimos llamados a ser como Él, pero también a hacer lo que Él hizo. Sobre todo en esta idea de a los que estamos alrededor, en nuestro lugar inmediato, pero también donde vayamos, hemos sido enviados por el Padre. Sí, y muy importante lo que dices también, de que el hacer, cuando hablamos del hacer, todos somos llamados a hacer discípulos. Y en estos 2 episodios que vienen, que vamos a estar conversando también, vamos a hablar más específicamente de este hacer, ¿verdad? Pero sí, el hacer que Dios quiere ver en todos es que hagamos discípulos. Entonces, el envío es enviarnos a hacer discípulos donde quiera que nosotros estemos. Así es. Excelente. Hoy vamos a enfocarnos en que Jesús purificó. Y hay un par de textos, los vamos a leer para repasarlos, donde dice que Él hasta se purifica a sí mismo, ¿verdad? Y los purifica. Así que quiero nada más hacer referencia al texto y después vamos a desarrollar un poquito cómo es esta idea que Él modela esta vida de pureza que debemos llamar también santidad, que en el pasaje se ve. Juan 17, del 13 al 19 leo. Dice, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado la palabra, que es ese comparte que hemos visto, ¿verdad? Y el mundo los ha odiado porque no solo no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Que ya es el concepto, por cierto, de santidad. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas. Una prioridad que ya vimos también. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo, dice el 17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste a mí, que lo vimos también en el episodio 74 en el envío, yo los envío también al mundo. Y ojo aquí en el 19, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también estos sean santificados en la verdad, que es el tema que queremos ver hoy. Cómo entender y cómo vivir, Ernesto, este concepto de pureza, de santidad que Jesús está retando a sus discípulos. Y otra vez, aquí queremos estar claros en que el proceso de santificación es obra y solamente obra del Espíritu Santo. Y esto es muy importante, nosotros no somos los que santificamos a ninguna persona. Ya el sacrificio de Cristo en la cruz es el que nos da acceso a nosotros a esa santificación. Es la sangre que Cristo derramó en la cruz la que limpia de pecado a todos nosotros. Entonces, al morir Cristo en la cruz y a Él derramar su sangre por nuestros pecados, es que nosotros tenemos acceso a un proceso de llegar a ser a la semejanza de Cristo. Ese proceso es lo que muchos conocen como santificación. Claro. Y solamente el Espíritu Santo es el que hace esa obra. Claro. Entonces tenemos que quedar claros al inicio de este episodio de que, mira, Dios está diciendo de que yo me santifico, dice tu versión, otras versiones dice yo me entrego por ellos como sacrificio santo también, haciendo referencia a la cruz. A la cruz. Recordemos de que estos son horas antes de que Él sea apresado y sea puesto en la cruz, ¿verdad? Entonces, Él está haciendo referencia a ese sacrificio con el cual todos nosotros vamos a ser santificados, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que quedar claro. La santificación es por gracia de Dios, por su sacrificio en la cruz por nosotros, y el proceso de llegar a la semejanza de Cristo, que vuelvo a insistir, muchos llaman a ese proceso santificación, es solamente obra del Espíritu Santo. Entonces eso es algo muy claro que tenemos que entender, ¿verdad? Sí, es una buena aclaración y yo creo que en otros términos la gente hablaría de santificación posicional y santificación progresiva, y ambas son un acto de Dios. Total. Una en un acto inmediato donde Él nos declara por la justificación, por su gracia y misericordia, Él nos declara por el sacrificio de Cristo, nos declara justos, nos declara santos, ¿verdad? Y la otra viene en ese proceso que estás diciendo. Bueno, una vez que estoy en Cristo posicionado, entonces ahora camino para ser como Cristo, que sería entonces esta santificación que estás hablando, progresiva, que es del proceso. Y hablando del proceso, entonces, ¿cómo podemos entender mejor de qué se trata? Si yo quiero ser, si es esta idea de que Jesús dice, me santifico a mí mismo,
que tiene mucho sentido para él, por quién es él, pero para nosotros puedo santificarme a mí mismo. ¿Qué implica en la vida del creyente, del discípulo? Y después vamos a hablar también cómo lo hacemos en empujar al otro, pero ¿qué implica esa santificación en la vida cotidiana, habiendo hecho la diferencia? Sí, y yo creo que aquí no podemos separarnos tanto, ¿verdad? Para entender por qué estamos hablando de este tema al hacer discípulos, es porque todos pecamos y todos estamos en este proceso. Y también no podemos dejar de lado un pasaje muy famoso que dice que el discípulo no puede ser mayor que su maestro. Y esto, si nosotros estamos haciendo discípulos, Diego, nosotros tenemos que entender que vamos a multiplicar lo que nosotros somos. Si nosotros, y aquí es donde otra vez, hemos dicho ya varios episodios, cómo se mezclan todos estos principios. Si nosotros estamos haciendo presencia, y sí, al hacer presencia somos humildes, y lo hablamos en el segundo episodio de esta serie, es bueno que las personas vean que sí, nosotros cometemos errores y qué hacemos nosotros con nuestros errores, cómo nosotros lidiamos con nuestro pecado, cómo nosotros lidiamos con la gracia y la misericordia de Dios cuando nosotros pecamos y todo esto. Pero también es bueno llegar y mostrar a las personas que estamos en un proceso de santificación, que estamos nosotros muriendo a nosotros mismos para poder seguir a Jesús. Que eso es una de las definiciones que en singular nosotros hablamos mucho de qué es un discípulo. Sí. Es alguien que toma la cruz y sigue a Jesús. Y eso es el llamado. Al final de cuentas, lo que Dios quiere que nosotros hagamos como sus discípulos es eso, es tomar la cruz y seguirle. ¿Qué significa tomar la cruz? Significa morir a nosotros mismos para nosotros poder permitir a ese Cristo que viva a través de nosotros. Es un proceso importantísimo para nosotros en nuestro ser, porque otra vez somos discípulos de Cristo, y si somos discípulos es que queremos ser como Él, y nunca vamos a ser como Él si no morimos a nosotros mismos. Claro. Y cuando hacemos discípulos es importantísimo de que la gente pueda ver eso, pueda ver cómo Ernesto está siendo transformado, está siendo santificado. Yo no soy perfecto, nunca lo voy a alcanzar en este mundo, pero qué importante es escuchar, nosotros que tenemos hijos, a nuestras hijas, llegar y decir, papi, tú has cambiado en algunas cosas. Tú estás un poco mejor en estas actitudes. Sí. Otra vez, no soy porque soy el mejor, no, simplemente es porque estoy en un proceso. Y como mis hijas están conmigo 24/7, pueden ver ese proceso. Claro. Y habla también de gente que quiere vivir no por el pretender ser santo o ser mayor que los demás, que esto quizás ha sido un pecado histórico en la iglesia, porque a veces hemos querido la posición que Cristo nos ha dado, que además nos la dio de gracia, nosotros queremos jactarnos de esto. Cuando al final, ¿verdad? La misma palabra dice, no hay jactancias, es por gracia, no es para que nadie se gloríe, no es por obras. Pero entonces, en un sentido me gusta porque nos presenta vulnerables. Yo estoy en Cristo, pero estoy en Cristo viviendo un proceso. Quiere decir que cada vez quiero sentir que estoy avanzando en mi carácter, mi forma de pensar. Y aquellas cosas que me desenfocaban, o aquellas circunstancias, o aquellas emociones descontroladas quizás, ahora estoy en un proceso donde la gente puede notar. No porque yo quiero que la gente los vea y que diga, qué carga yo, pero sino porque mi esposa lo va a ver, y mis hijos, como estás diciendo, y por ende también aquella gente en la iglesia o en el grupo donde estemos compartiendo, la gente, los que llamamos nuestros discípulos, aunque sabemos que son los discípulos de Cristo, notan y ven, y es una como enseñanza práctica. Porque a veces vas a hablar más por lo que no hablas y la gente ve que por lo que estás enseñando en un púlpito o algo así. Pero esa parte de ser vulnerable me parece importante, porque no es presentarnos a la gente como yo lo sé todo y ya lo alcancé todo. No, Pablo decía, proseguimos a la meta. Estamos en proceso, no he llegado, no es que lo haya alcanzado, sino que yo continúo. Y el texto habla, ¿verdad? Dejando atrás el lastre que nos rodea, hablando de el pecado con el que lidiamos, que es una condición inaludible del ser humano, o sea, somos pecadores. Entonces, esta santificación es el contraste de no quiero seguir caminando por donde venía caminando, pero quiero que el Padre me dirija, y modelando por la vida del Hijo, quiero ir por donde el Hijo me está invitando a caminar, que es ese proceso, ¿no? Y con lo que estás diciendo, a veces interpretamos mal este famoso pasaje de Pablo, ¿verdad? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Creemos que ya somos
obras terminadas. Sí. Y por eso es que podemos decir, imítame. Sí. No. Yo creo que parte de lo que Pablo está diciendo es, imitan este proceso de santificación en el cual yo estoy. Sí. Y Pablo mismo lo dijo, y lo mencionaste en los pasajes, ¿verdad? De que, hey, miren, no lo he alcanzado, yo sigo a la meta, ¿verdad? Sí. Pablo está diciendo de que estoy trabajando en mi ser, pero entiendo también de que estoy también haciendo algo con ustedes intencionalmente mientras que yo trabajo en mi ser, ¿verdad? Mientras yo invierto vida en ustedes, yo estoy obrando en mi ser. Y eso es algo importante al hacer discípulos, Diego, que nosotros a veces olvidamos, que creemos ya porque llegamos a cierto punto de madurez y sentimos y estamos convencidos del llamado de Dios de hacer discípulos, ya vamos a enfocarnos a ser discípulos, ¿verdad? Y olvidamos nuestro ser. Claro. Y yo creo que estos 2 últimos episodios que vamos a estar hablando en esta serie, yo creo que nos reflejan, nos enseñan, nos recuerdan de que al hacer discípulos tienen que primero ser antes que hacer. Claro. Y este episodio es el que habla mucho de esto. Sean discípulos, trabajen en su ser, piensen en su ser a montones porque van a multiplicar lo que ustedes son. Sí. Van a multiplicar. Y vuelvo a poner el ejemplo de hijos, ¿verdad? Porque son los discípulos más cercanos que tenemos, son los Totalmente. que no podemos dejar de hacer discípulos con nuestros hijos. ¿Cuántas veces vemos actitudes en nuestros hijos que son nuestras actitudes? Un reflejo de nuestras Exactamente, carencias. Exactamente, ¿verdad? Entonces, pasa no solo con nuestros hijos, pasa también con estas personas que estamos invirtiendo intencionalmente en ellos, ¿verdad? Sí. A veces nos cuesta reconocer, pero lo podemos hablar en los grupos de jóvenes, grupos de varones, de mujeres, y en la iglesia termina siendo un reflejo de lo mejor y lo peor de su liderazgo. Y habla de que debemos estar continuamente buscando ese caminar, seguir al maestro, seguir al rabí. Hablemos de cosas prácticas, Ernesto. Entonces, en este proceso en el que continuamos siendo perfeccionados a la imagen de Cristo, mientras acompañamos a otros en ese proceso, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles serían cosas prácticas que podemos así enumerar bien rápido que la gente pueda entender y sentirse retada? Volvamos al ejemplo de Jesús. Digamos, cuando ya entonces decimos, Jesús murió por nuestros pecados. Él murió para darnos santificación a nosotros y todo. Yo creo que una buena pregunta es, ¿cuál fue la actitud de Jesús ante ese sacrificio de Él? ¿Cuál fue esa actitud que Él tuvo para morir por nuestros pecados? Si nosotros vemos y podemos ver y reconocer esa actitud de Cristo al su sacrificio, nosotros podemos aplicar eso también al sacrificio que nosotros tenemos que hacer, de tomar nuestra cruz, de morir a nosotros mismos para permitir a Cristo vivir a través de nosotros. Entonces, vamos a mencionar 6 actitudes, 6 cositas así que yo creo que podemos ver en los evangelios de cómo fue, cuál fue esa actitud de Jesús ante la muerte, ¿verdad? Sí. Ante ese sacrificio. Juan 10:18, me encanta y leo para ustedes. Dice, pues tengo la autoridad para entregarla. Leo antes. Dice, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Yo veo una buena actitud. Sí. Yo veo que Jesús, a pesar, y ya vimos que Él pidió oración, ya vimos que Él en un momento determinado se sintió tan agobiado que necesitó decirle a sus discípulos, oren por mí. Ya sabemos que no fue fácil para Él. Hay un ángel que baja para consolarlo en medio de su punto más clímax, ¿no? Cuando hablamos de buena actitud, no estoy diciendo que, mira, porque Él era Dios, no sufrió. Porque Él era Dios, sí. No. Él como hombre padeció y padeció fuerte. Sí. Pero ¿cuál es la actitud? ¿Cuál fue su actitud? Y este pasaje a mí me encanta porque él dice, yo tengo autoridad para entregarle Él también tenía la autoridad para llegar y decir, él lo dice, yo puedo llegar y decirle a mi Padre, mande ángeles y hagan esto y hagan lo otro. Él podía hacer todo eso, pero él fue con una buena actitud. Entonces, creo que esto es un punto bastante importante. ¿Cuál es mi actitud? Sí. ¿Cuál es mi actitud de este pasaje? ¿Cuál es mi actitud de estar muriendo a mí mismo? ¿Cuál es mi actitud de esas cosas que yo sé que tengo que entregar? Que yo sé que tengo que morir, que yo sé que tengo que dejar en mi vida. ¿Cuál es mi actitud? Y además entender que es algo que no puedo resistir. Entonces, ¿va a pasar o va a pasar? Entonces, la idea es, ¿por qué no hacerlo con un sentido de voluntariedad? O sea, lo hago porque decidí, porque quise. Yo no vemos a Jesús haciéndolo como el Padre me obligó a hacer esto. No, el Padre le reveló y le envió a hacer eso. Y él está entendiendo lo que tiene que hacer y en obediencia, voluntariamente, con buena actitud dice, yo voy. Nadie me quita la vida, yo la pongo. No hay obligatoriedad. Y entendiendo también
Él entendía perfectamente lo que iba a pasar. Nosotros a veces creemos que la vida cristiana no es entendible. Ay, es un paso de fe. Voy a ciegas. La fe a veces tiene que, Ajá. aunque no sepamos exactamente, aunque tengamos dudas, aunque tengamos preguntas, vamos a tener que dar pasos de fe. Sí. Pero no es de que no vamos a querer entender las cosas. No es de que no vamos a querer ver lo que verdaderamente esto significa. Sí. Tomar la decisión de cargar nuestra cruz, de morir a nosotros mismos para seguir a Jesús, no es fácil. Entendemos de que no es fácil. Vamos a muchas veces a padecerla, decimos nosotros. Sí, y es que es contra naturaleza. O sea, tal vez para agregar un concepto aquí nos ayuda a ver los 6, es que la autonegación es esto que estás diciendo, me niego a mí para que sea Cristo, ¿verdad? La santificación tiene que ver con esta idea de, bueno, este es este cuerpo de pecado, es la carne. Entonces la santificación es, me niego a mí mismo, la pureza es, me niego a mí mismo para que entonces ya no sea yo, sino que sea Cristo en mí. Pero no fuimos creados con eso en nosotros, o sea, no es fácil. Más bien nosotros siempre queremos anteponernos a todo, es mi razón, mi voz, mis prioridades, mis deseos y yo. Y nos encontramos con un Cristo que dice si quieres seguirme, tienes que tomar tu cruz y negarte. Y por eso es más fácil es ser cristianos cuando se nos promete de que la vida es color de rosa. Sí. Cuando, si soy cristiano voy a ser... no voy a tener enfermedad. Sí. Si soy cristiano, voy a ser próspero. O si soy cristiano, Dios siempre va a hacer todo lo que yo le pido. Exacto. Y si sos cristiano, Él solo va a hacer todo lo que Él quiera y nada más. Y ahí es donde tenemos una buena actitud. Y ahí es donde tenemos una buena actitud ante el cristianismo, ¿verdad? Sí. Cuando se nos prometen esas cosas. Y no, en realidad la vida cristiana muchas veces es muy difícil. Sí. Muy, muy difícil, ¿verdad? Pero ¿cuál es nuestra actitud? Jesús tuvo una buena actitud. El siguiente punto fue intencionalidad. Sí. Lucas 9:51 dice que cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Y recordamos que cuando hicimos ese estudio del trasfondo, ¿verdad? De lo que pasó antes de Juan 17, nos damos cuenta de que desde que salió, desde Cesarea Filipo, unos meses antes de su muerte, él comenzó a anunciar su muerte. Él comenzó a decirles a los discípulos, ahí es donde vemos a Pedro diciendo, no, esto no va a pasar, ¿verdad? Sí. Y le dijo, mira, Pedro, tenés que entender bien de que esto va a pasar. Sí. Y por eso fue que le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Él intencionalmente lo hizo. Yo creo que aprendemos a ser intencionales en nuestra vida cristiana. Sí, la intencionalidad tiene que ver con propósito. O sea, como tengo este propósito, soy intencional para llegar allá. Nadie cumplió un propósito sin ser intencional. Y es lindísimo ver que Jesús dice, mi propósito está en esta parte, tengo que hacerlo, no hay chance. Y al mismo tiempo dice, ojalá sean intencionales, porque el caminar va a implicar que ustedes tomen esa cruz para negarse y caminar. Y otra vez, intencionalidad me hace sentir que tiene que ver con, yo no puedo hacer nada con tus intenciones. Yo solo puedo hacer las cosas que tengo que hacer con mis intenciones. Yo no te la puedo prestar, vos no me puedes prestar tus intenciones, sino que yo necesito moverme por eso, que es una cuestión interesante, también viéndolo a la luz de la sociedad que no tiene ánimo, que no tiene esperanza y que no tiene propósito. Es una sociedad que no tiene intenciones de nada. No tengo intenciones de cambiar, no tengo intenciones de avanzar, no tengo intenciones de alcanzar nada. Entonces estoy solo esperando que algo milagroso suceda, pero la vida requiere intencionalidad. Nada pasó por acto de magia en la vida de nadie nunca. Y yo creo que es donde tenemos nosotros nuestros ojos, ¿verdad? Si nosotros ponemos nuestros ojos en este mundo, caemos en eso que tú estás diciendo, que no hay esperanza, no hay nada. Pero nuestra esperanza está en otro lugar, claro. Está en otro lado. Y eso nos debe motivar a nosotros para tener esa intencionalidad de poder hacer lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Excelente. Entonces, buena actitud, intencionalidad. Número 3. Amorosamente. Y este pasaje, Juan 3:16, lo dice todo. Ya lo conocemos, ¿verdad? Bastante bien, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos, ¿verdad? Y yo creo que Juan 3:16 es clave en el hacer discípulos, pero yo creo que es clave, también fue clave para la vida de Jesús. Nosotros en singular mencionamos muchas veces la gran comisión, Mateo 28, pero también mencionamos el gran mandamiento, ¿verdad? Que Jesús todo lo hizo por amor al Padre, claro, y por amor a nosotros. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él lo menciona, amar a Dios y amar a nosotros, al prójimo, ¿verdad? Entonces yo creo que esto es porque amamos a Dios
Jesús hizo todo lo que hizo porque amó a su Padre y en obediencia se sacrificó, pero también Él sabía lo que significaba ese sacrificio para toda la humanidad, ¿no? Y fue porque nos amó que se sacrificó. Entonces, ¿cuál es mi actitud también? Yo amo al Padre y voy a obedecer lo que Él me está diciendo. La muestra más grande que nosotros podemos dar de amor al Padre es obediencia, ¿verdad? Sí. Entonces es porque amamos al Padre, yo voy a hacer lo que Él me está pidiendo en mi vida, yo voy a dejar de hacer lo que Él me está pidiendo que deje, pero también al hacer discípulos es porque yo amo a estas personas, verdaderamente. No son un número, no son una estadística en la iglesia, no, es porque yo amo a estas personas que yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Sí, el concepto es interesantísimo porque, bueno, casi todos estos uno los puede leer en función de varias cosas, pero estoy pensando en las relaciones de pareja. Si yo no me sacrifico en cuanto a quién soy yo y lo que tengo que hacer, limito mi expresión de amor para con mi esposa, ¿verdad? Pero cuando yo me sacrifico amorosamente, mi esposa es bendecida porque yo hice lo que tenía que hacer para mostrar amor y corresponder. Pienso igual con los hijos, ¿verdad? O sea, el papá o la mamá que no se sacrifican se está perdiendo de la mejor oportunidad de decir, estos que tanto los amo. Los amo tanto que me niego a mí mismo para mostrarles una mejor versión de mí. Y claro, sí, Jesús dice, por amor al Padre, por amor a sí mismo, ¿verdad? Porque vemos que hay un elemento voluntario. Y si nadie me quita la vida, o sea, Él la está poniendo, pero también por amor a nosotros. Y es un concepto interesante de preguntarnos de si yo realmente amo a la gente a la que estoy compartiendo y estoy enseñando y paso tiempo juntos, que son cosas que yo tengo que negarme de mí mismo para amarlos. No vaya a ser que estoy haciendo cosas para que ellos me amen, pero sin negarme, sino más bien haciéndome mi yo y mi ego más grande. Que puede ser un reto grande para la gente que está en liderazgo, gente que está al frente de una comunidad, cómo hacer que la gente me ame por lo que yo, no solo por lo que yo hago, sino por lo que yo dejé de hacer. No sé si tiene sentido. Claro, claro. Como hay gente que hace un montón de cosas y las hace para que lo vean y lo aplaudan. Entonces lo estás haciendo por amor a vos mismo y para que la gente ame eso. Pero sería a veces más valioso que hay cosas que yo usualmente hago que no vuelva a hacer, para que entonces la gente sea amada. No sé si tiene sentido. Total. Y en una generación como las jóvenes ahora, esta generación, ellos huelen las intenciones, digo yo. Yo siempre digo esto. Sí. Ellos saben cuando nosotros estamos haciendo algo simplemente por poner una estadística, por llegar y decir, ay, mira, estamos discipulando en esta iglesia tantos jóvenes. Ellos saben cuando nosotros lo estamos haciendo porque es lo que me toca. Ay, mira, entendí que tengo que hacer discípulos y entiendo que tengo que pasar tiempo contigo intencionalmente y tal. Ellos saben eso. Ellos lo saben. Sí. ¿Cuántos jóvenes he estado yo compartiendo vida con ellos? Y ellos me dicen que a veces se sienten que son parte de la agenda de sus papás. ¿Por qué? Porque sus papás no tienen tiempo para nada. Y algunos papás cristianos que quieren invertir vida en ellos, básicamente los ponen en una agenda. Mira, esta noche la que tengo libre, vamos a hacer algo con ustedes. Y ellos sienten eso, ellos lo ven. Sí. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Es cuando lo que nos motiva a nosotros, a morir a nosotros mismos, es amor al Padre. Sí. Y lo que nos motiva a nosotros a invertir vida en otras personas es amor a ellos. Claro. Es porque los amo a ellos. Y por eso es mejor pocos que muchos. Sí. Porque al final de cuentas, el amor, si realmente lo estoy dando como Dios nos modeló a nosotros darlo, yo no voy a poder hacer ese tipo de amor sacrificial con un montón de personas. Es que es el punto. El sacrificial implica que algo de mí murió para que esto sucediera. O sea, yo pienso, digamos, en mis hijos para pagar la escuela de mis hijos, hay cosas que mi esposa y yo dejamos de hacer, que dejamos de comer, o dejamos de comprar, o dejamos de cosas nuestras. Yo en lugar de tener 3 o 4 guitarras más, que sería precioso, y hasta creo que es el propósito de Dios, pero eso lo voy a dejar para otro episodio. Pero entonces yo me limito a esto para que mis hijos vayan a la escuela, y vayan a una escuela que pueden estar bien, estar cómodos. Y si uno usa esta misma metáfora con la gente con la que estás enseñando, estás compartiendo, es donde la gente dice, ay, estoy tan agradecido que todos los lunes pases tiempo y que estemos hablando, estamos estudiando, y vos estás diciendo, sí, los lunes dejé mi programa favorito tal vez, o dejé ir al gym, o dejé cualquier otra cosa, y eso aplíquelo con dinero, con un montón de cosas, porque les amo. De hecho, yo pienso esto, la vida que
la vida de las personas que se dedican a servir, por lo general se ve un poco distinta. Y en parte se ve distinta porque hay cosas que dejaste de hacer para poder servir a los otros. Total. Y también puede ser la otra pregunta. Si hay cosas que no has dejado de hacer para servir a los otros, podría ser una manera de evaluar, porque es que te toma tu vida servir y amar a los otros. Y si hay algo de tu vida que no se siente así, tal vez entonces lo estás haciendo con el mínimo de... O con lo que te sobra del tiempo. Y no sé si la gente, bueno, vos lo decías, la gente nota cuando le estoy dando lo que me sobra del tiempo. Y perdemos la oportunidad de motivarlos en esa... Sí. Y esto, recordemos, estamos hablando de cómo podemos santificarnos a nosotros mismos. Y vea que hemos hablado de temas de no hacerlo para que me vean, de no hacerlo para que, ay, mira, hay una estadística buena en la iglesia. Otra vez, todo esto tiene que ver con cómo podemos nosotros santificarnos en el servicio también. Por eso hablamos de ese balance de ser y hacer. Yo creo que en el próximo episodio vamos a hablar un poco más de hacer, pero aquí estamos hablando acerca de que en el hacer, al ser ministros de Dios, tenemos que tener una actitud correcta. Tenemos que trabajar en nuestro ser. Es parte de la santificación que tenemos nosotros que pasar, ¿verdad? De cómo Jesús sirvió. Y el acto máximo de servicio de Jesús fue morir en la cruz por nosotros, ¿verdad? No estoy diciendo con esto de que todo lo demás que él hizo no valió la pena. No, no, no. Estoy hablando de que el morir en la cruz por nosotros fue impresionante. Estudiemos esto, estudiemos estas actitudes que estamos estudiando, y eso me va a decir a mí a montones cómo yo puedo santificarme en el servicio, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando, haciéndolo intencionalmente, de buen ánimo, amorosamente. Siguiente, valientemente. Toma riesgo. Sí. Toma riesgo, amigo. Y en este pasaje de Romanos 8:36, ¿verdad? Por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero, ¿verdad? Ese es Pablo hablando. Y bueno, en aquel momento sí, era valentía, sí, ¿verdad? En aquel momento de la iglesia primitiva, wow, eso es otra historia. No todos en el mundo actual padecemos este tipo de persecución. Tampoco estoy diciendo que no hay personas que la están padeciendo. Hay personas que están padeciendo esto. Hay personas que sí toman un riesgo impresionante, ¿verdad? Sí, hay contextos donde esto es mucho más fuerte. Claro, y oramos por ellos. Pero aunque no tengamos esa persecución que hubo en la iglesia primitiva, también necesitamos ser valientes. También, como tú dices, ser valientes en tomar la decisión de dónde van mis recursos, dónde va mi presupuesto, mi presupuesto, ¿verdad? ¿Dónde va mi tiempo? Hay que ser valientes para tomar a veces algunas decisiones, ¿verdad? Sí, dice que la gente valiente es aquella que ve las opciones y toma decisiones, y toma las decisiones que más bendicen a otros. Y dice que la gente más bien cobarde habla de gente que no toma decisiones y nada más se siente arrastrado por uno y por otro, y que por lo general termina lastimando a los otros porque no tomó decisiones. Y pienso, hablando de liderazgo también, y hablando de gente que enseña a otra gente, yo no puedo permitirme a mí ir divagar por la vida y viendo a ver qué pasa. No, yo tengo que tomar las mejores decisiones valientemente, otra vez pensando en mi esposa, en mis hijos y a la gente a la que sirvo, porque mis decisiones valientes en obedecer a Dios impactan a la gente que rodeo. Y si vivo, digamos, en la cobardía de mejor no decido, no sé qué hacer, que es normal además, yo no sé cuántas veces en mi vida yo he estado en decisiones que digo, ahora sí que estoy como en un callejón donde no sé, pero al final la valentía de nosotros reside en que Él nos sostiene, Él nos dirige, Él nos ama, pero toma una decisión. Bueno, Diego, no sé si a ti te ha pasado, pero para ser como Jesús, ¿cuántas veces tenemos que confrontarnos con pecados? ¿Cuántas veces yo me he visto al frente de mi esposa reconociendo, mira, Adri, estoy trabajando en esta área, necesito que me apoyes en esto, ¿verdad? Recientemente tuve que tomar la decisión de ir a un psicólogo porque me di cuenta que mi mente necesitaba trabajar en algunas cosas y tenía que conversar con un profesional. Y fue valiente para mí esa decisión, pero fue valiente también poder reconocer esto con mi esposa, con mis hijas, de que ellas me dieron un feedback y me di cuenta, wow, mira, las estoy lastimando. Y yo ni siquiera me estoy dando cuenta por qué las estoy lastimando. Entonces tuve que ir a un profesional y wow, eso para mí fue un proceso lindísimo de ver y reconocer algunas cosas de mi vida que yo ni siquiera me estaba dando cuenta, ¿verdad? Sí. Entonces a veces uno, para ser más como Jesús, necesita también tomar pasos valientes, ¿verdad? Y reconocer
de que realmente somos personas integrales y ser valientes en reconocer un buen feedback de nuestros hijos, Sí. de nuestras esposas, de nuestros jefes, ¿verdad? Y reconocer que podemos aún cambiar más a la imagen de Jesús y tomar valientemente ese feedback y reconocer, sí, mira, tengo que cambiar esto, ¿verdad? Sí. Y valientemente de qué necesito hacer para cambiar esto también. Y tener la valentía para dar los pasos que necesito yo dar para esto, ¿verdad? Lo hemos hablado en algunos podcasts. Financieramente, ¿cuántas personas necesitan pasos valientes para cambiar su salud financiera? ¿Cuántas personas tal vez nos están escuchando que necesitan ser valientes en cambiar su salud física, ¿verdad? Y comenzar a hacer un ejercicio o algo así, no sé. Sí. Somos personas integrales y a veces necesitamos muchísima valentía para reconocer que tenemos que cambiar, que tenemos que corregir cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Sí, cuando hablamos de discípulos, de creyentes, reconocemos a Cristo como el líder. Y cuando uno ve que el líder voluntariamente toma la cruz y muere, seguirlo a él implica esto. O sea, no hay chance, no hay un camino fácil y suave de seguir a Cristo. Todos implican y la prueba es esa, o sea, Jesús lo hizo. O sea, el líder de ustedes lo hizo. No hay chance que no lo seas, ¿verdad? Y eso que me estás diciendo está muy chiva también porque es la idea de el arrepentimiento requiere valentía, la humildad requiere valentía, la vulnerabilidad requiere valentía, vivir en la verdad requiere valentía, porque lo más fácil sería mentirme a mí mismo y decir que yo soy algo que no soy, y además mentirle a la gente y decirle, ¿verdad? Pero hay un tema grande de necesito ser fortalecido en Dios para tener la valentía. Total. La valentía de confiar en Él, en el proceso que depende de Él, y yo necesito doblegarme y negarme. Claro. Y amigo, yo creo que también otra actitud que yo veo en Jesús, en ese sacrificio que Él hizo, fue confiado. Y en Lucas 23:46, Él está en la cruz, ¿verdad? Dice, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos, ¿verdad? Y con estas palabras dio su último aliento, su último suspiro. Aquí es donde yo digo, mucho de lo que hemos hablado es locura para este mundo. Mucho. ¿Por qué? Porque es apartar nuestros ojos de nosotros mismos y levantar nuestros ojos, ¿verdad? Pero yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que ser valientes, llegar y hacerlo valientemente, ¿verdad? Como estábamos hablando, amorosamente, intencionalmente, con buena actitud. Todo esto, si nosotros no entendemos de que es que hay algo más allá de lo que este mundo nos ofrece, Diego, yo creo que nos va a costar. Nos va a costar. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestros ojos y confiar en que todo esto es para una vida más allá de la que nosotros vemos en este momento. Sí. Y si no ponemos nuestra confianza en eso, en esa vida que se nos promete con Cristo, va a ser difícil, la verdad. Va a ser difícil. Si nosotros tenemos todavía nuestros ojos puestos en nosotros mismos, si todavía ponemos nuestros ojos en lo que este mundo nos puede ofrecer, va a ser complejo poder llegar y estar en ese proceso de santificación que Dios nos está pidiendo como discípulos suyos. Sí, ese proceso de pureza, de santificación, sin la dependencia en Dios, no, es que no funciona, porque no puede ser. Entonces debemos finalmente confiar en este proceso, que es doloroso, pero confiamos en Él, que Él no solo nos dice que caminemos por ese proceso, sino que Él está con nosotros en el proceso y nos lleva hasta la meta. Entonces nos queda confiar. O sea, la contra de no confiar sería confiar en nosotros mismos y en nuestros dones y en nuestras habilidades. Y esto más bien va en contra de Dios. Lo que quiere es que neguemos eso para confiar en Él en el caminar de ese proceso. Claro, al final es lo mismo que Jesús está haciendo lo que tiene que hacer en obediencia al Padre y sabiendo que el Padre está con Él. ¿Verdad? Él en la cruz dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y bueno, y en parte eso está asociado con la idea de todo el pecado que cae sobre Cristo, por el que muchos han referido que el Padre quita la mirada del Hijo. Pero todavía el Hijo cumple con lo que debe hacer porque él confía que el Padre lo va a levantar. Y esto es bastante interesante porque es la valentía de llegar ahí, pero la confianza de que solo el Padre me saca, me levanta de aquí, ¿verdad? Y yo creo que nosotros pasamos lo mismo, ¿no? La valentía de caminar en Cristo. Y sabiendo que este proceso es difícil, solo el Padre podría sacarme de aquí y llevarme donde Él quiere. Y esa valentía, como tú lo dices, ¿verdad? Esa valentía, sin esa confianza, va a ser difícil para mí.
¿A cuántas veces, por ejemplo, en un trabajo, wow, tengo que ser valiente y dar un paso aquí de fe? Y yo ni siquiera estoy diciendo que en un trabajo voy a comenzar a predicar a mis amigos y voy a ser valiente para predicar. No, simplemente es ser un discípulo de Dios. Claro. Y tal vez en un trabajo me van a pedir hacer algo que un discípulo de Dios no lo debería de hacer. Es típico, pasa más de lo que uno pensaría, Claro, pero en claro. la oficina el jefe llegó y dijo, vamos a hacer esto y esto y esto, somos 5 o 6, y usted es el único que está pensando, yo no creo en eso, no voy con eso. Y tenemos que confiar en que, man, mi familia depende de este salario, mi familia depende. No depende de este salario. Depende de Dios, que Él es el proveedor. Sí, sí. Ahí es donde viene la confianza. Ahí es donde Dios me va a dar esa confianza y me va a dar esa valentía para tomar pasos de fe, de ser un discípulo. Pero, wow, esto si soy yo el que lo pienso, yo voy a pensar en mi familia, yo voy a pensar en mi trabajo. Pero es la descripción de alguien que vive en Cristo de una manera extrema. O sea, está el cristiano nominal de yo creo en Cristo y canto coritos y voy a la iglesia, y está el que está dispuesto a perder su trabajo por decir, este no soy yo, ni Dios avala esto. Si quieren lo conversamos, si quieren me dejan por fuera del deal, o si quieren me despides. Pero esto es bueno para todos. O sea, otra vez, es muy retador. Pero otra vez tenemos que tener esa confianza, ¿verdad? Claro. Para último, perseverante. Lucas 9:31, ya mencioné este pasaje, ¿verdad? Jesús viene desde Cesarea de Filipo anunciando su muerte, ¿verdad? Y en medio de ese proceso de anunciar su muerte ahí en Cesarea de Filipo, bajando desde Cesarea de Filipo hasta Jerusalén para esa última Pascua que vamos a ver a Jesús, Él está constantemente anunciando, por lo menos vemos en 3 ocasiones diferentes anunciando su muerte, ¿verdad? Pero Él menciona algo muy interesante, dice, se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Qué lindo esto, ¿verdad? Sí. Ver al inicio como negando, ¿verdad? Como diciendo, ay, ¿qué pasó aquí? Ver a un Pedro diciendo, esto no va a pasar, pero después como que lo cacharon, como que lo entendieron y como que dijeron, esto debe pasar. Sí. Esto debe pasar. Entonces, esa perseverancia de Jesús, esto de ver a Jesús constantemente haciéndoles entender y haciéndoles ponerse a pensar, recordándoles las enseñanzas de la Torá, porque en la Torá misma está de que el Mesías debía de morir. Claro. Wow, dio su fruto en ellos. En ese contexto de Lucas 9, que está, de hecho, quienes están aquí es Moisés, Elías y Jesús. Exacta. Y algo interesante es que ya la imagen habla de perseverancia, porque habla desde el tiempo de Moisés y la ley, Dios se había revelado que ocupábamos de ese Mesías. Y vino los profetas, y vino Elías, y vino esta otra temporada. Y son temporadas, momentos donde la esperanza siempre estuvo en que ahora ese Jesús que está en escena, después de miles de años, desde Moisés y todas las etapas hasta los profetas, y ahora Jesús va a culminar con este proceso. Y es una perseverancia que debe tomarte la vida, ¿verdad? Porque alguien podría estar diciendo, bueno, sí, si persevero cuando tenga 30, cuando tenga 40. No, realmente la santificación va a desgastar tu vida hasta el final. O sea, y no es un checklist. No, ya lo hemos mencionado en estos podcasts, no es un checklist. La santificación no es, ay, mira, ya estoy en esta etapa de la santificación, cumplí todo lo que esta etapa dice, ahora sí, me muevo para la otra etapa. No, no es. Por eso es que tenemos que ser perseverantes, ¿verdad? Porque es un proceso y poco a poco Dios va a estar trayendo nuevas cosas que tenemos que morir a nosotros mismos. Poco a poco nos va a hacer más y más a la imagen de Cristo. Entonces, si no somos perseverantes, yo creo que vamos a caer a ese punto de checklist, de que la santificación es dejar de hacer cosas y comenzar a hacer otras, ¿verdad? Sí. Y no sé si esa es la vida cristiana, no sé si esa es la santificación que Dios quiere que nosotros queramos imitar, ¿verdad? No, creo. Claro. Repasando un poquito, 6 aspectos prácticos en los que podemos caminar en mi santificación, pero acompañando y animando a otros. Número 1, con buena actitud, con intencionalidad, amorosamente, con valentía, confiando y perseverando. ¿Y hasta cuándo? Hasta cuando cierres los ojos y los abras y estás en presencia del Padre, entonces el Padre le dice, ven a tu reposo eterno, hasta ese momento. Y antes de ese momento lo que nos toca es, vayan y hagan discípulos de Cristo. Sí, sí. Y esa caminata es la vida, ¿no? Trabajar en nuestro ser, trabajar en ese proceso de santificación que cada uno de nosotros como cristianos estamos, de llegar a ser a la imagen de Cristo. Creo que estas 6
cualidades que vemos de cómo Jesús asumió su sacrificio en la cruz nos ayudan a montones para poder nosotros tomar nuestra cruz y seguirlo. Así es, buenísimo. Bro, gracias por la conversa. No, muy igual. rico, como siempre, genial poder conversar estos temas. Nos anima en estas dos áreas de ser y hacer y viendo siempre el modelo perfecto de Jesús. En este caso, en el tema de ser purificado y ser santificado en Cristo. Pero bueno, este es episodio 76 de esta serie. Les anticipo que nos queda un episodio más donde vemos otra de estas características de lo que Jesús nos modela, de estas prioridades para ser un hacedor de discípulos. Así que sin más, nos vemos en la próxima. Vayan y hagan discípulos, vayan y hagan. Chao.